El humanismo práctico en José Martí. Primero hay que decir que en el caso de José Martí, como en tantos otros intelectuales orgánicos que han habido y hay, ¿no?, en nuestra América, a veces se resiste un poco, ¿no?, a términos que lo clasifiquen, que lo enmarquen, que lo encasillen, ¿no es así? Entonces, Martí, bueno, se formó en una tradición española, primero krausista, este filósofo Henry Krause, medio espiritualista, medio, ¿no? Pero luego también confrontó mucho con el positivismo, que no lo aceptó, como vimos en el video anterior, aunque reconoció algunos méritos, ¿no?, del positivismo. Lo cierto es que Martí adopta una postura muy sui generis, ¿no? Y hay muchos que han tratado de clasificarlo, ha habido varios investigadores, ¿no?, que han reflexionado sobre esto, ¿no? Por ejemplo, Roberto Fernández Retamar decía que Martí no fue un filósofo, pero sí, en la menor duda, un pensador en el sentido de Gauss, ¿no? Bueno, y Retamar reconoce que en la obra de Martí hay constantes barruntos plenamente filosóficos, dice, ¿no?, Fernández, ¿no? Entonces, esa es una opinión válida, me parece a mí, ¿no? Sin embargo, Carlos Rafael Rodríguez, desde una postura de un marxismo, bueno, bastante ortodoxo, lógicamente decía que Martí dio posición de avanzada en todo, menos en filosofía. Bueno, para la filosofía, según él la entendería, por supuesto, ¿no? Y Fernando Ortiz llegó a decir que Martí fue un filósofo, pero sin filosofía. ¿En qué sentido yo entiendo esto? Bueno, sin una corriente a la cual adherirse así, un hombre que reflexionó sobre... A ver, Martí estudió filosofía en España, fue profesor de filosofía en México, en Guatemala, ¿no? Afortunadamente la semana próxima estamos invitados a Guatemala y vamos a desarrollar algunas conferencias por allá sobre el tema en particular, ¿no? Ahora, lo cierto es que yo coincido un poco con Cintio Vitier, ¿no?, que decía, no son los filósofos ni los moralistas, sino los héroes, es decir, los hombres vocados a la transformación redentora del mundo por el propio voluntario sacrificio. Fin de la cita. Por eso Cintio, que era muy católico, decía que en Martí hay dos referencias importantes. Uno es Jesucristo y el otro es Bolívar. Y yo creo que en cierta medida, ¿no?, tiene razón en el sentido de esas dos figuras paradigmáticas. Ahora, vamos a detenernos en la perspectiva antropológica de Martí desde el punto de vista filosófico, ¿no? Primero hay que tener en cuenta que Martí fue un hombre de una práctica política revolucionaria. Por allá dijo él, yo nunca he sido un hombre sentado, y sin embargo me escribió 28 tomos, ¿no? Tiene que haberse sentado bastante, ¿no? Pero bueno, lo que sí estuvo muy activo en la práctica política, ¿no?, y social. No cabe duda que la formación del krausismo está presente en él, ¿no? Pero sobre todo cuando él llega a Estados Unidos y conoce la filosofía de Emerson, se identifica bastante, ¿no?, con Emerson, ¿no? Lo cual no quiere decir que tampoco sea un espiritualista, aunque hay que decir que en una polémica que tuvo Martí con Enrique José Varona en La Habana, Martí defendía el espiritualismo, ¿no?, y el idealismo, Varona el materialismo y el positivismo, ¿no? Pero hay algo interesante y es que Martí, por ejemplo, es siempre admiró mucho, ¿no?, la tradición filosófica cubana, la de los ilustrados, ¿no? José Agustín Caballero, Félix Varela, José de la Luz y Caballero, ¿no? Entonces, incluso con relación al primero, que era sacerdote, dijo Martí, sublime caballero, padre de los pobres y de nuestra filosofía, ¿no?, que había declarado más por consejo de su mente que por el ejemplo de los enciclopedistas, campo propio y cimiento de la ciencia del mundo, el estudio de las leyes naturales. Fíjense, en fin de la cita, sé que Martí, en este caso, se reconoce, ¿no?, como un continuador, en este caso, del pensamiento de estos ilustrados, sobre todo de Félix Varela, que también lo llamó a Varela el patriota entero, así lo llamó, ¿no?, porque Varela es el primer pensador así ya independentista, ¿no?, propiamente, ¿no? Y además, el hecho de admirar mucho a Varona, aunque discrepaba del positivismo, porque publicar sus obras, ¿no?, filosóficas positivistas en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, las reflexiones antropológicas del plano filosófico de Martí se basan en qué? Bueno, se basan en una concepción del ser humano. Para Martí,
el ser humano es bueno en última instancia, ¿no? Aunque en el ser humano hay un ángel y hay una bestia, ¿cierto? Y hay que tratar de que el ángel, ¿no? Domine a la bestia, ¿no? Y él, de todas formas, incluso una recomendación que le decía a los hijos, a su hijo, ¿no? Que él confiaba en el hombre, no tanto en los hombres, se refería a algunos individuos, ¿no? En particular, pero sí tenía confianza en la humanidad, ¿no? El concepto de humanidad. Y por eso dice Martí, patria es humanidad en otro momento, ¿no? Y además él decía que en la bondad de los hombres para merecerlas trabajo. Estas son expresiones de Martí muy, digamos, paradigmática, ¿no? Pero Martí se identifica mucho con los hombres sencillos, con los pobres de la tierra, como dice él en uno de sus versos sencillos, ¿no? Con los pobres de la sierra quiero yo mi suerte echar, el arroyo de la sierra me complace más que el mar, ¿no? Entonces, él utiliza el concepto de hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Bueno, es el obrero, es el campesino, es el ama de casa, es el indígena, es el negro esclavo al cual Martí se opuso abiertamente a la esclavitud y dignificó tanto al indígena americano. Entonces, en el célebre ensayo Nuestra América dice Martí, y cito, el hombre natural es bueno y acata y premia la inteligencia superior, mientras ésta no se vale de su sumisión para dañarle o le ofende prescindiendo de él, que es cosa que no perdona el hombre natural, dispuesto a recobrar por la fuerza el respeto de quien le hiere la susceptibilidad o le perjudica el interés. Fin de la cita. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, el ser humano, el indio, el esclavo, el obrero, el campesino, ¿no? Es bueno, pero cuidado, no lo agredas o no, ¿no? Porque se revela, y por eso Martí, que fue un revolucionario en el mejor sentido de la palabra, ¿no? No era nada evolucionista, ¿no? Era revolucionario, ¿no? Trató de estimular, ¿no? Eh, y él incluso insiste en que hay que cultivar lo mejor. En Nuestra América dice, cito de nuevo, hay que dar ocasión a lo mejor para que se revele y prevalezca sobre lo peor. Si no, lo peor prevalece, ¿no? Y sobre todo cuando prevalece lo peor, en las guerras, ¿no? En las guerras, decía Martí, cito de nuevo, es natural que en la guerra se luche y se mate. La guerra es una de las semejanzas del ser humano con la fiera, y el hombre fiera duerme en el fondo del más humilde ser, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el optimismo realista que tenía Martí no lo llevaba a la ingenuidad, ¿no? De desconocer que el ser humano se revela frente a la explotación, frente, ¿no? A situaciones, ¿no? Y por eso Martí que le da una importancia muy grande al tema de la dignidad. Por eso decía, yo quiero que la primera ley de mi república sea el culto a la dignidad plena del hombre, ¿no? García Galló, que fue un filósofo cubano del siglo pasado, decía en un libro sobre Martí, cito, la dignidad de la persona humana, la preocupación por su desarrollo armónico y la lucha por crear condiciones favorables al logro de tales fines, ¿no? Esa era la idea central de Martí, ¿no? La dignidad plena del hombre, ¿no? Y eso es importantísimo, ¿no? Y sobre todo, por eso Martí se identifica bastante con Emerson en Estados Unidos, ¿no? Porque él, incluso para él, el culto al ser humano es como un ser superior, ¿no? Cuando Emerson muere, escuchen lo que dice Martín, las ciencias confirman lo que el espíritu posee, la analogía de todas las fuerzas de la naturaleza, la semejanza de todos los seres vivos, la igualdad de la composición de todos los elementos del universo, la soberanía del hombre, de quien se conocen inferiores, mas a quien no se conocen superiores. Fin de la cita. Miren, esta idea de que no se conocen superiores es bastante conflictiva, porque después vamos a ver las ideas de Martí sobre Dios. Y él era un hombre religioso, ¿no? Pero van a ver cómo dice después, hay un Dios, el hombre, ¿no? Entonces, la supremacía de lo humano en Martí es una cosa que él insiste mucho, incluso en la Edad de Oro, cuando escribe esa historia de los hombres escrita por su casa, ¿no? Demostrando que un esquimal en el desierto, o un indio en el Amazonas, o un beduino, construyen casas distintas, pero la inteligencia
del hombre en todas partes es la misma. Dice Martí, cito, el hombre es el mismo en todas partes y aparece y crece de la misma manera y hace y piensa las mismas cosas, sin más diferencia que la tierra en que vive. Fin de la cita. O sea, que de acuerdo al medio geográfico, la inteligencia se va a desarrollar de manera distinta, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean diferentes, ¿no? Los seres humanos. Yo creo que el humanismo martiano no está marcado por formulaciones abstractas, ¿no? No, es un humanismo práctico, como hemos insistido bastante en ese término que hemos tomado prestado de Marx. Un humanismo comprometido, militante, transformador, revolucionario, liberador, emancipador, desalienador, ¿no? O sea, con un sujeto social, pueden ser los indios, pueden ser los esclavos, pueden ser los obreros, pueden ser las mujeres, pueden ser, ¿no?, determinadas comunidades, ¿no? Por eso el discurso humanista de Martí no es un discurso volátil ni ligero, sino que es un discurso muy profundo, muy enraizado con circunstancias históricas, ¿no? Es una visión muy orgánica y además está fundido en la historia de los pueblos de América Latina, fundido en una praxis política realista. Por eso hay una idea que parece Martí tomó de Bolívar, y cito, pero los pueblos no están hechos con los hombres como deberían ser, sino de los hombres como son. Y las revoluciones no triunfan, y los pueblos no se mejoran, si aguardan a que la naturaleza humana cambie, sino que han de obrar conforme a la naturaleza humana y de batallar con los hombres como son, o contra ellos. Fin de la cita. Esto es importante. O sea, Martín no es un romántico, ¿no?, que se pone a esperar a ver si mejora, ¿no?, para luego transformar revolucionariamente. Esa idea que es la toma de Bolívar, igual que la otra idea muy antiimperialista de Bolívar, ¿no?, de que los Estados Unidos parecen destinados, ¿no?, por la providencia a plagar de miseria, ¿no?, a los pueblos de América del Sur en nombre de la libertad. El presidente Hugo Chávez decía que Martí se quedó corto. No era solamente pagar de miseria a los pueblos de América, sino también a otros países del mundo, ¿no? Ahora, no se trata de que Martí considerara una especie de naturaleza humana ya inalterable, dada de una vez y por todas, porque Martí tenía una gran confianza en la educación, en la cultura, ¿no? Ser culto para ser libre, esa es la realidad. Y todas las preocupaciones de Martí sobre la esencia humana, sobre la cuestión, no era nada metafísico, ¿no? No era nada extrapolado, ¿no? Él decía que lo que le interesa, ¿no?, realmente es un hombre muy vinculado a una praxis política, ¿no? Muy vinculado, ¿no?, a la realidad, ¿no? Entonces, en un momento, él decía, ¿qué me importa saber lo que el hombre hizo en este determinado momento de su vida, en esta o en aquella época concreta, accidental y transitoria? Su esencia permanente es lo que quiero investigar. No efectos que pasan, sino las causas que la producen busco, perdón. No me importan las estaciones del camino humano, que se levantan y destruyen en arreglo a las conveniencias de los vivientes, sino el vapor acomodable pero libre que echa a andar el tren por ellas. Fin de la cita. Fíjense. Así que Martí trata de vincular lo específico con lo universal, del ser humano. O sea, no solamente lo particular, lo histórico, sino con la esencia humana, ¿no?, con lo más profundo, yo diría, de la condición humana, esa contradictoria, aunque él no utilice el término de condición humana, ¿no? Ahora, Martí era un eminente luchador político, por lo tanto, básicamente lo que trataba era que la libertad política posibilitara la justicia social, que también él había admirado, ¿no?, en los próceres de la independencia, porque ni Francisco de Miranda quería solamente, ¿no?, la libertad de la independencia americana, sino también devolver la tierra a sus legítimos dueños, ¿no?, a los indígenas. Bolívar quería no solamente independizarnos de la metrópoli, sino también darle la libertad a los esclavos. O sea, que esa es la justicia social que está en Hidalgo, en Morelos, en San Martín, en todos los procesos, ¿no?, de la independencia, en O'Higgins, ¿no? Y en eso Martí es un continuador de esa, ¿no? Entonces, ahora para Martí, el ser humano, él decía, cito, el gobierno de los hombres es la misión más alta del ser humano y solo debe fiarse a quien ame a los hombres y entienda su naturaleza, ¿no? Es decir, que él considera que los gobernantes, y en otro momento dice, para gobernar América no se gobierna con una frase de Montesquieu, ¿no?,
o decía ella, de Francia, ¿no? Hay que conocer la historia de los incas acá, decía, ¿no? Desde la América, ¿no? Y trabajar en función de esa, ¿no? Ahora, decía él, y cito, importante, es deber del hombre levantar el hombre. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir? No tener una postura pasiva frente a la situación de explotación en que están los hombres, ¿no? Determinados sectores populares. Por eso Martí es un hombre con un humanismo militante, práctico, ¿no? Que trata de levantar al indio, ¿no? Y lo dirá en otro momento. América no se salvará hasta que no se estanque, ¿no? La sangre cuajada del indio, ¿no? Y por eso todo lo que hizo él por la independencia de Cuba y de Puerto Rico, fundando el Partido Revolucionario Cubano, él lo declaró abiertamente cuando dijo, cito, impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestra tierra de América. Cuanto hice hasta hoy haré, es para eso. O sea, fin de la cita, es impedir que el imperialismo norteamericano siga devorando tierra como hizo con México o como ha seguido haciendo, ¿no? Con otras regiones de la tierra, ¿no? Y Martín, eso es prácticamente, ¿no? Un hombre muy revolucionario, y esa es la realidad. Un hombre muy definido, muy distante de cualquier apatía política o indiferencia. Ahora, en el plano más profundamente filosófico, Martín tiene una postura que nos lleva a tener una relación del hombre primero con Dios y con la naturaleza muy particular. ¿Por qué? Porque él reconoce que hay una fe mística, ¿no? Que es la fe religiosa, pero también hay otra fe en la ciencia, como hacían los positivistas, ¿no? Y él le llama así, fe científica, ¿no? Una fe de otro tipo, ¿no? Entonces, él le rinde culto a la ciencia, pero una parte, pero Martí también ama el arte y la literatura, que la ciencia no va jamás a entender, ¿no? Entonces, además, Martí supo superar el darwinismo social que imperaba a finales del siglo XIX, ¿no? El racismo aquel de algunas posturas, no de todos los positivistas, porque Barón no fue social darwinista, no fue igual que lo fue, no lo fue tampoco ingeniero allá en Argentina, aunque sí lo fue Sarmiento, por ejemplo, como ya habrán visto en otros videos, ¿no? Ahora, Martí insistía mucho en la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? En primer lugar. Y eso atisbaba un poco el desastre ecológico que estamos viviendo hoy, ¿no? Y escuchen lo que decía, cito, la naturaleza inspira, cura, consuela, fortalece, prepara para la virtud del hombre. Y el hombre no se halla completo, ni se revela a sí mismo, ni se ve, ni ve lo invisible, sino en su íntima relación con la naturaleza. ¿Mm? Importante esa idea, que va un poco en contra de las concepciones estas totalmente antropocéntricas que ha tenido la cultura occidental, ¿no? De considerar que la naturaleza hay que dominarla, hay que aplastarla, no hay que llenar de cemento todo, ¿no? El progreso, esa idea positivista, ¿no? Martín, eso se opone un poco a esas concepciones, ¿no? Y además, él está viendo la plenitud humana en la integración con la naturaleza, a quien románticamente le llama como una especie de novia del hombre, ¿no? Él dice, Martí, cito, oh, no hay crianza como la de esta vida directa, esta lección genuina, estas relaciones ingenuas y profundas de la naturaleza con el hombre, que le dejan en el alma cierto perpetuo placer de desposado a quien no engañó jamás su amada. Fin de la cita. O sea que la naturaleza nunca nos ha engañado. Nosotros somos los que hemos engañado a la naturaleza. ¿No? Entonces, por eso, la labor desalienadora de Martín, esto, en relación a la naturaleza, es importantísimo, ¿no? Y él dedica mucha fuerza a que el hombre se reconquiste. Por eso él, incluso en la educación, insiste que los niños, junto a la pluma, deben tener un asadón, ¿no? Para cultivar la tierra, para enriquecerse, ¿no? En la articulación con la naturaleza, en el cuidado de los bosques. Llama la atención que Martí, cuando desembarcó por playitas allá, en, que esto lo cuenta el señor que lo guió, que hay un magnífico documental, ¿no? Que se llama Mi amigo Fidel, yo le recomiendo verlo, que es cuando Fidel conoció al entonces adolescente que fue el que llevó a Martí, a Máximo Gómez, ¿no? De playitas allá en Guantánamo, a reunirse, ¿no? Después con
eh, Antonio Maceo. Y dice que Martí iba poniendo en su diario el nombre de todos los árboles que veía, ¿no? En la Sierra Maestra, ¿no? Esa admiración, ¿no? Por la riqueza de los árboles, ¿no? De la Sierra Naturaleza, ¿no? Ahora, hay una cosa importante, es que Martí en cierta forma va a ver la naturaleza como una creación divina, porque él es un religioso, ¿no? Pero tiene, tiene una serie de ideas respecto a la relación de naturaleza y Dios y el hombre muy interesante. Él dice, cito, la voluntad es la ley del hombre, la conciencia es la penalidad que completa esta ley. El ser tiene fuerzas y con ellas el deber de usarlas. No ha de volver a Dios los ojos. Tiene a Dios en sí. Hubo de la vida razón con que entenderse, inteligencia con que aplicarse, fuerza activa con que cumplir la honrada voluntad. Todo en la tierra es consecuencia de los seres en la tierra vivos. Nos vamos de nosotros por inexplicable lucha hermosa, pero mientras en nosotros estemos, de nosotros brota la revelación, la enseñanza, el cumplimiento de toda obra y ley. La providencia para los hombres no es más que el resultado de sus obras mismas. No vivimos merced de una fuerza extraña. Fin de la cita. Una idea muy fuerte porque está diciendo que no esperemos de Dios, no igual que Bolívar lo había dicho, no esperemos a que Dios nos vaya a dar la independencia, se lo decía en la Carta de Jamaica, lo decía Bolívar, ¿no? Y se lo dice Santander después, sino de los hombres mismos, ¿no? O sea que él, Martí, reconoce que el hombre es el verdadero hacedor, el verdadero creador de sí mismo, ¿no? Y por eso en otro momento escuchen lo que dice, cito, la humanidad asciende cuando adelanta el hombre es en la tierra descubridor de las fuerzas humanas. No es que la fuerza del progreso esté en la tierra escondida, no, es que la recibamos por una ley fija, lógica y fatal. Es fatal el progreso, pero está en nosotros mismos. Nosotros somos nuestro criterio, nosotros somos nuestras leyes. Todo depende de nosotros. El hombre es la lógica y la providencia de la humanidad. Hay un Dios, el hombre, fin de la cita. El amigo Rubén Jaramillo, él, un filósofo aquí, me decía, no, parece que eso es Feuerbach. Yo dudo mucho que Matías haya leído a Feuerbach. No solamente porque es que fue un filósofo desconocido y se hizo famoso después de Marx, ¿no? Por haber tenido cierta influencia en Marx. Pero en ese siglo XIX Feuerbach no era nada, ¿no? Entonces, lo importante para Martí del hombre, ¿m? Pero es no solamente su relación con la naturaleza, sino su relación con su pueblo. Y esta es otra idea importante que a mí me marcó desde mi adolescencia cuando empecé a estudiar a Martí, ¿no? Dice Martí en una carta, nada es un hombre en sí, y lo que es lo pone en él su pueblo. En vano concede la naturaleza a alguno de sus hijos cualidades privilegiadas, porque serán polvo y azote si no se hacen carne de su pueblo. Le sirven de brazo y de voz por él. Se verán encumbrados como las flores que lleva en su cima una montaña. Fin de la cita. Y yo creo que la vida de Martí es una prueba de esa, ¿no? Realmente Martí es un producto de su pueblo, ¿no? Como lo son tantas otras personalidades de la cultura cubana y latinoamericana y universal, ¿no? Y cuando Martí exhorta al hombre a volver los ojos sobre sí mismo, no es para buscarlo en deidades consoladoras, no, ni tampoco lo hace por incredulidad, porque era creyente, ¿no? Sino por su confianza en que él hace en la tierra lo que debe hacer y depende de él, depende, ¿no? De su acción, ¿no? Entonces, por lo tanto, no depende de fuerzas externas, ¿no? En otro momento dice, escuchen esto, ya la cosa es más grave. El hombre crece tanto que ya se sale de su mundo e influye en el otro. Por la fuerza de su conocimiento abarca la composición de lo invisible y por la gloria de una vida de derecho llega a sus puertas seguro y dichoso. Cuando las condiciones de los hombres cambian, cambian la literatura, la filosofía y la religión, que es una parte de ella. Siempre fue el cielo copia de los hombres.
y se pobló de imágenes serenas, regocijadas o vengativas, conforme viviesen en paz, en gozos de sentido o en esclavitud y tormento, las naciones que las crearon. Cada sacudido en la historia de un pueblo altera su Olimpo. Fin de la cita. Oigan, esto es importantísimo. ¿Por qué? Primero porque ahí Martí se está refiriendo a algo que ya Xenófanes de Colofón había dicho en Grecia, ¿no? Que igual que los griegos pintaban a los dioses, ¿no? Blancos de ojos verdes, ¿no? Y los etíopes pintaban a los dioses negros con el pelo encaracolado. Decía Diógenes, si los leones pudieran pintar a sus dioses, los harían con melena. Y si los bueyes, ganado, pudiera pintar a sus dioses, los pintaría con cuernos. Eso decía Xenófanes de Colofón. Y un poco aquí es lo que Martí está diciendo. Bueno, las imágenes de Dios. No es lo mismo ver, por ejemplo, un Jesucristo de la época carolingia, en que está con una corona llena de, y una espada y una cara, no, muy fuerte, la imagen de Dios, que está en pleno apogeo del cristianismo de la Edad Media, ¿no? Al siglo VI, VII, etcétera, al Dios, o mejor dicho, al Jesucristo del Renacimiento, ¿no? De Miguel Ángel, que está herido de muerte en el regazo, ¿no? De la Virgen María, ¿no? En una piedad, ¿no? Una piedad de Cristo, ¿no? Porque no es lo mismo la época del Renacimiento, en que la religión comienza un declive, ¿no? Extraordinario, ¿no? Entonces, lógicamente, la imagen de Dios es distinta, ¿no? Por eso, un pastor protestante cubano, Raúl Cepeda, que estudió bastante estas ideas de Martí, decía, y cito, la idea y la experiencia de Dios constituyen en la concepción religiosa de Martí un tema complejísimo y dentro de una diversidad de enfoques, una trama de reflexiones, vivencias que se entrecruzan en angustiosa búsqueda de dualidades, contraposiciones, rechazos, cualificaciones, gradaciones e identidades. ¿Ves? Fin de la cita. Eso dice un pastor protestante, ¿no? De la imagen de Dios que tiene, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que Martí no fuera cristiano en el sentido, ¿no? Lo era en profundo. Martí decía, escuchen, en la cruz murió el hombre en un día, pero se ha de aprender a morir en la cruz todos los días. Fin de la cita. O sea, ¿esto qué quiere decir? No es que se aliente un derrotismo, al contrario. Al contrario, Martí tiene una confianza extraordinaria en la perfectibilidad humana y en una confianza en que el hombre a través de la acción y del trabajo, él dirá, el trabajo es fuente de toda alegría, ¿no? Esa idea del trabajo, ¿no? Y de la fuente, ¿no? Es importante, ¿no? Ahora, Martí realmente era un crítico de todo individualismo, por eso sí criticó mucho a la sociedad norteamericana, sobre todo la riqueza, ¿no? Decía, cito, el individualismo excesivo, la adoración de la riqueza, ¿no? Y él decía que ahí estaría realmente una de las causas del deterioro, ¿no? De la sociedad norteamericana. Y se cuestionaba bastante el tema de la riqueza, los orígenes, ¿no? De la riqueza y de la honestidad. Y como él era un hombre de profundidad cristiana, de vocación de servicio, en otro momento decía, cito, yo, ¿qué me importa? La única gloria verdadera del hombre, si un poco de fama fuera cosa alguna en la composición de obra tan vasta como el mundo, estaría en la suma de los servicios que hubiese por sobre su propia persona prestado a los demás. Lo que ciega a los hombres, los hace llegar tarde o demasiado temprano, es la preocupación de sí. Yo ya sé cómo voy a morir y lo que quiero es prestar el servicio que puedo prestar ahora. Es decir, que Martí está orientado a la vocación de servicio, a la vocación de servir a la humanidad, ¿no es así? De prestar y sobre todo a la lucha revolucionaria, ¿no? Esa es su aspiración, ese es su interés, ¿no? Y la obra de Martí y la obra práctica, que además está vinculada también a su profundo latinoamericanismo, que vamos a ver en un próximo video, demuestra esa vocación de servicio, esa vocación, ¿no? De integración práctica con una profunda teoría filosófica. De ahí la trascendencia que ha tenido este pensador cubano, latinoamericano y, ¿por qué no?, universal.